Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 12. Algo monstruoso, incluso para sus estándares, emergió de una de las gigantescas embarcaciones en el cielo. Era un hombre vestido de oro, no del todo gigante, pero ciertamente lo suficientemente alto como para serlo, como el propio Sukuna. Llevaba una enorme espada llameante, y sobre su cabeza había una corona de llamas iluminadas por el sol. Todo lo que vestía era un objeto maldito de algún tipo, de una potencia impensable. Un pilar de luz brillaba alrededor de su forma, su largo cabello negro balanceándose por los volúmenes titánicos de pura energía maldita que corrían por dentro y por fuera. Era como un océano, reflexionó Sukuna, un océano interminable de energías malditas negativas y positivas, tan vasto que casi podría ahogarlo. La figura era similar a un dios, o, al menos, lo más parecido a uno que un hechicero podría llegar a tener. Porque, a pesar de todo el poder que sentía, Sukuna sabía una cosa verdadera: el hombre que descendió a su mundo era, al final, humano, incluso si era inhumanamente poderoso. Sukuna se levantó de su trono y caminó hasta el borde de su torre. La figura aterrizó en un campo vacío, a varios cientos de kilómetros de la ciudad, pero ambos se vieron con bastante facilidad. Los ojos dorados del hombre ardían y cacareaban con retorcidos torrentes de relámpagos malditos. Sukuna sonrió cuando el intruso levantó una sola mano y chasqueó los dedos. Y entonces, una ola de negro y gris envolvió a todo el planeta. Todo lo atrapado en él, excepto el propio Sukuna, se congeló repentinamente en el tiempo. Los ojos de Sukuna se abrieron. Ni siquiera estaba completamente convencido de que lo que había visto fuera algo parecido al Jujutsu. No, lo fue, algo más. Fue justo, pura energía maldita, imbuida de fuerza de voluntad y enfocada en algún tipo de hechizo. Su mente se aceleró, brevemente, mientras luchaba por dar sentido a lo que había visto. Finalmente, Sukuna llegó a una especie de conclusión. Este tipo de poder estaba disponible para aquellos que, a través de algunos medios desconocidos, se unían al reino maldito, viviendo una existencia a medias. Fascinante. Después de todo, era similar al ritual al que se había sometido para hacerse una maldición parcial. Similar, pero no igual. Cualquiera que fuera el ritual al que se hubiera sometido el hombre dorado era claramente más efectivo. Aunque, para estar seguros, Sukuna no tenía idea de si tenía razón o no. No importaba. Nada de eso sucedió. El rey de las maldiciones se rió a carcajadas mientras saltaba por la ventana de su torre y saltaba al aire libre, aumentando su cuerpo con la cantidad casi infinita de energía maldita que ahora poseía después de muchas décadas de adoración. Finalmente, después de todo este tiempo, todavía existían entidades que podían desafiarlo, que podían ofrecerle la emoción que tanto ansiaba. Canibalizar a los débiles que habitaban debajo del suelo se volvió rancio en algún momento, por lo que Sukuna simplemente los exterminó. Las maldiciones que aparecían aquí y allá eran demasiado débiles para ser siquiera dignas de su atención. Y así, los hechiceros de Jujutsu, los que aprendieron de él y sus estudiantes, asumieron la responsabilidad de proteger a la población. No quedaban enemigos. Los soldados de hierro fueron talados, sus fábricas reutilizadas. Fue aburrido. Pero, ahora, el aterrizaje de Sukuna hizo que la misma tierra a sus pies estallara en una explosión de polvo y escombros. El rey de las maldiciones dio un paso al frente, invocando la trísula en su mano derecha y la flecha llameante de Amaterasu en su izquierda. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando a que alguien pelee? El hombre dorado le sonrió. Lo sé. No es la primera vez que camino por este planeta. He visto cómo tratas a tu gente. Impresionante. Has traído civilización y estabilidad a un mundo condenado. Pero estás aburrido, Ryomen Sukuna.
Entonces, permítanme mantener esto simple. Luchemos. El perdedor obedece al ganador. Mantenemos los daños colaterales al mínimo. ¿Eso te satisface? La sonrisa de Sukuna se ensanchó. Acepto tus términos. El rey de las maldiciones se movió primero, desatando los potentes poderes dentro de la trísula en forma de una ola gigantesca de polvo de estrellas y gases cósmicos, que atravesó casi todo lo que golpeó, una ola tan vasta que casi pareció tragarse las montañas detrás de ellos. Y así fue. El poder destructivo devoró todo a su paso, dejando solo polvo y vacío. Con la misma rapidez, Sukuna despidió a la trísula. Ahora podía usarlo por mucho más tiempo, pero no iba a arriesgarse a que dañara su alma. Sukuna sonrió y resopló. Eso no podría haber sido suficiente. Y, de hecho, el hombre dorado reapareció a una docena de metros de él, aún irradiando una cantidad obscena de energías malditas. Interesante. Reconozco el arma que usaste, pero no la he visto en mucho tiempo. Uno de mis hijos lo creó. ¿Conoces a Shiva? Los ojos de Sukuna se entrecerraron. Ni idea. Una pena, entonces. Sukuna sonrió mientras juntaba las manos. Esta iba a ser una batalla muy larga, lo sabía. El enemigo antes que él era más fuerte que cualquiera con el que había luchado antes y, en términos de poder puro, Sukuna sabía, aunque era un sentimiento completamente novedoso, que estaba severamente superado. Sin embargo, también sabía, por experiencia, que la fuerza no era el único factor decisivo durante los duelos. No, ni mucho menos, de hecho. Lo que finalmente decidió el curso de una batalla fue la creatividad de un guerrero y lo bien que confiaron en sí mismos y en sus habilidades. Expansión de dominio. Santuario malévolo. Un manto de oscuridad se expandió de él, envolviéndose a sí mismo y al hombre dorado por igual. La sonrisa de Sukuna no se desvaneció cuando cambió las condiciones del santuario malévolo, reduciendo su alcance, pero reemplazando desmantelar con hendir, haciendo que cada atajo fuera muy potente, incluso si también fuera más costoso. El hombre dorado se paró en su lugar y comenzó a caminar hacia él, con mucha calma, incluso cuando 1000 hendiduras desgarraron su forma. No se extrajo sangre. Incluso la armadura del hombre dorado permaneció prístina. ¡Qué mierda! El hombre dorado caminó hasta que la distancia entre ellos fue de solo unos pocos metros. Se detuvo y se quedó en silencio, incluso cuando las continuas hendiduras lo atravesaban una y otra vez. ¿Qué fue esto? Este no era un dominio simple, no. Sukuna no sintió ninguna intrusión, ningún blindaje, nada. El hombre dorado simplemente se quedó allí y, aparentemente, no se vio afectado. ¿Era esta una técnica maldita de algún tipo? Si es así, el golpe garantizado debería haberlo pasado por alto. ¿Qué estaba pasando? Te preguntas por qué estoy ileso. Dijo el hombre dorado. La respuesta es simple. No estoy aquí. Los ojos de Sukuna se abrieron de par en par e inmediatamente, disipó su expansión de dominio, la técnica retrocediendo hacia sí mismo cuando el hombre dorado que tenía ante él se desvaneció y desapareció. ¿Qué? No, eso no era posible. No podría haber cometido errores dentro de su propio dominio y la presencia que había sentido era real. ¿Fue una ilusión, entonces? Fue eso. ¿Era el hombre de oro un usuario de técnicas ilusorias malditas? TSK, eso no sonó divertido. Sukuna no pensaba que los usuarios de ilusión fueran débiles. Todo lo contrario. Los detestaba, porque eran fuertes, de una manera muy molesta. Pero, por supuesto, había muchos métodos para contrarrestarlos a ellos y a sus ilusiones. Ninguna técnica maldita era perfecta, después de todo. Solo necesitaba descubrir cómo funcionaba la técnica maldita del hombre dorado. Eso fue intrigante. No he sido testigo del uso del Jujutsu más de 15.000 años, cuando el último hechicero de Jujutsu murió y se llevó sus secretos con él. Pero parece que eres un practicante, y uno muy potente en eso. El hombre dorado habló. Y, tentativamente, Sukuna envió un clave con toda su fuerza sin expectativas de hacer daño. En cambio, quería ver si esta era solo otra ilusión. La hendidura golpeó, pero el hombre dorado no se vio afectado. ¿Otra ilusión, entonces? TSK. Molesto.
Entonces no iba a ser una contienda de puro poder. O, bueno, simplemente significaba que tendría que ajustar sus tácticas. Eso que hiciste, la expansión del dominio, sacaste un pedazo del inmaterio, le diste forma a tus deseos, le impusiste tu voluntad y luego lo arrastraste al reino material. Muy interesante. Nunca había hecho eso antes. ¿Dónde está el verdadero? Sukuna envió una ráfaga de energía maldita, uno que creció lo suficiente como para abarcar toda la ciudad de Ryonen, las aldeas más pequeñas a su alrededor y todo el continente en el que se encontraba. Y sin embargo, lo encontró, nada. La fuente de la ilusión no se encontraba por ningún lado. Entonces, fue una ilusión en absoluto. TSK. Los juegos mentales eran molestos. Pero eso no significaba que no pudiera jugar el mismo juego. No significaba que no pudiera ser divertido. Con un rápido parpadeo de su voluntad, Sukuna lanzó un centenar de hendiduras a la no ilusión y saltó hacia atrás. Probablemente no serviría de nada. No había visto evidencia de que dividir o desmantelar fueran útiles para lidiar con el hombre dorado y sus peculiares ilusiones. Sus malditas técnicas tallaron el suelo, dejando profundos surcos y calibres en el suelo. Y luego, sin avisar, Sukuna desató otra hendidura. Esta vez, sin embargo, la envió hacia los espacios vacíos a su lado. Y luego, apareció un brillo al aire libre y apareció el hombre dorado, amamantando una herida muy superficial, tan superficial, de hecho, que Sukuna estaba bastante seguro de que solo rozaba su piel. Hendidura, destinado a acabar con los hechiceros de un solo golpe, solo picó un poco al hombre dorado. Interesante. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Sukuna se encogió de hombros. A decir verdad, había sido una suposición afortunada, pero había estado en suficientes batallas para saber que la suerte a menudo era solo una combinación de experiencia y memoria muscular, coordinándose entre sí para crear acciones inconscientes. Instintos, supongo. Esta no es exactamente la primera vez que luché contra un hechicero que usaba proyecciones e ilusiones. El hombre dorado sonrió, su porte verdadera y totalmente inafectado por todo lo que Sukuna había arrojado hasta ahora. Este era su verdadero yo, entonces, lo que significaba que Sukuna había estado atacando proyecciones todo este tiempo. Eso dolió un poco. Y lo peor era que la verdadera forma del hombre dorado no podía sentirse con su energía maldita, lo que iba a ser un dolor de cabeza. He escuchado historias de los poderes que poseen los hechiceros de Jujutsu. Nunca pensé que uno de mis hijos resultaría serlo. Los muy pocos de ustedes que conocí no poseían tanta maestría como ustedes. Los ojos de Sukuna se entrecerraron. Ah, eso tenía cierto sentido. Este hombre de oro debe ser el creador del cuerpo que habitó, que era, por ahora, su cuerpo. ¡Qué cosa más interesante! No hay necesidad de complicarlo. El hombre dorado era su padre, lo cual era algo extraño de considerar, ya que Sukuna ni siquiera podía recordar cómo eran sus padres. Por otra parte, había sido un bebé la última vez que los vio, el día en que lo dejaron en el bosque para ser devorado por lobos, todo por una deformidad física. Hablas como si tuvieras miles de años, padre. La sonrisa del hombre dorado se ensanchó. Muchos miles de años de antigüedad. Peligroso. Sukuna no detectó ninguna mentira en las palabras del hombre dorado. Y aquellos que vivieron tanto tiempo, como Tengen y Kenjaku, muy a menudo eran increíblemente peligrosos. Aunque, para estar seguro, ya sabía que el enemigo antes que él lo empequeñecía en poder puro, pero saber que no era un mocoso advenedizo con demasiado potencial en bruto era una realización aleccionadora. Ahora, no podía darse el lujo de perder el tiempo. Y, a pesar del peligro, Sukuna no pudo evitar sonreír. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que conoció a un enemigo que realmente lo superó? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que conoció a alguien que podría obligarlo a tal estado? Esta fue una batalla de todo o nada. Y Sukuna iba a dar todo lo que tenía. Después de todo, ¿por qué le faltaría el respeto a un enemigo así? Esto iba a ser divertido. Y entonces, el hombre dorado entrecerró los ojos, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Ya veo. Estás filtrando energía warp cruda a través de tu cerebro, lo que te permite usarla sin ninguna de las consecuencias habituales. Fascinante. Y entonces, el hombre dorado juntó las manos.
Lo hiciste así, ¿sí? ¿Cómo lo llamaste, otra vez? Ah, sí. Cada instinto en el cuerpo de Sukuna le decía que algo terrible se avecinaba. Y entonces, el hombre dorado habló. Expansión de dominio. Trono eterno. Capítulo 13. Hermoso. No había otras palabras para describir la magnitud de lo que acababa de presenciar. Los dominios generalmente solo tenían dos formas, la más común de las cuales era el dominio con barreras, mientras que Sukuna podía contar con una mano el número de personas que dominaban el dominio sin barreras, que se había considerado imposible durante siglos, hasta que Sukuna perfeccionó su uso. Él no descubrió, no. Ese honor fue para Tengen. Pero él lo perfeccionó. Sin embargo, hubo estudiosos del Jujutsu que postularon una forma teórica superior de un dominio, al que llamaron la manifestación completa. Mira, los dominios eran un reflejo del ser más puro de un hechicero dentro del reino maldito y luego llevados al mundo material, a través de una expansión de dominio. Por supuesto, el mundo material tenía sus propias reglas y lucharía contra la presencia de algo tan antinatural, de ahí la dificultad de activar y mantener con éxito una expansión de dominio. Una barrera era similar a un embrague, en este sentido, lo que permitía a un hechicero mantener su dominio, mientras lo mantenía a salvo del rechazo del mundo material. Por encima de eso estaba el dominio sin barreras, que era capaz de mantener su forma, función y poder puramente a través del rechazo de la realidad por parte de un hechicero, e imponiendo su propia versión de ella en el mundo material. Por supuesto, el mundo material siempre sería más fuerte que el mero dominio de un hechicero. Eso era un hecho. Incluso el propio Sukuna solo pudo imponer su dominio por un tiempo limitado, antes de que el mundo material ganara y su dominio se desmoronara. Él aceptó eso tal como era. Había algunas cosas que simplemente no se podían detener, sin importar cuán fuerte fueras o cuánto lucharas. La muerte, por ejemplo, llegó para todos y para todo en algún momento. Algunos podían reclamar la inmortalidad y correr durante cientos, tal vez incluso miles de años, pero ni siquiera ellos podían escapar. Constantes universales. El mundo físico superando un dominio era una de esas constantes. Dicho esto, había formas de evitar esta limitación, como expandir el dominio de uno en ráfagas controladas, cada vez que duraban no más de 15 segundos. El propio dominio de Sukuna, Santuario Malévolo, nunca se había manifestado durante más de 20 segundos, por ejemplo. Había límites. La manifestación completa, sin embargo, fue la trascendencia teorizada de esos límites, realizada por un hechicero que era tan poderoso que pudo imponer plena y verdaderamente su voluntad sobre la realidad, creando un dominio que, a todos los efectos, era parte del mundo físico mismo, al igual que las hojas en sus ramas eran parte del árbol mayor. El mismo Sukuna intentó, 1000 veces, en la era Heian, lograr una manifestación completa y, al final de ella, solo llegó a la conclusión de que era completamente imposible o simplemente era demasiado débil. En ese momento, lo primero parecía la conclusión más probable. Después de todo, él era el rey de las maldiciones, el hechicero de Jujutsu más fuerte del mundo entero. Seguramente, si alguien pudo lograr la manifestación completa, fue él. Pero no, se había equivocado. Nadie podría haber logrado tal cosa. Después de todo, la manifestación completa implicaba que el dominio no tendría absolutamente ninguna regla o restricción. Una manifestación completa de Santuario Malévolo, por ejemplo, esencialmente le permitiría cortar cualquier cosa y todo dentro de un mundo entero sin límites. Por eso se pensó que la noción misma de manifestación completa era absurda, un límite teórico imposible que estaba reservado solo para aquellos que ascendieron a la divinidad y alcanzaron una cantidad infinita de energía maldita. La expansión del dominio del hombre dorado fue una manifestación completa. Y fue hermoso. Sukuna cayó de rodillas. Su mano derecha se estiró y encontró el enorme agujero en su pecho, donde su sangre fluía libremente. Había perdido la cuenta de cuántas partes y secciones del cuerpo había perdido dentro del dominio del hombre dorado. El daño que había absorbido en el lapso de 20 segundos era mayor que todo el daño que había recibido antes de esa fecha, mayor que todo el daño que había recibido en toda su vida. Era ridículo. Pero, reflexionó Sukuna, tal era el poder de la manifestación plena.
Tratar de contrarrestarlo con su propio dominio solo resultó en una reacción tan hilarantemente fuerte que tratar de expandir su dominio después resultó imposible. Superado, el rey de las maldiciones se rió entre dientes, la sangre corría y caía de sus labios al suelo. Nunca antes había sido superado, nunca había sido superado en musculatura o maniobrabilidad. Ni siquiera había sido derrotado antes. Esta fue una sensación completamente nueva. No estaba enojado, indignado o particularmente conmocionado. Después de todo, siempre había sabido que alguien, en algún lugar, iba a ser su fin, el que fuera más fuerte y mejor. La muerte vino por todos al final de todas las cosas. Pero esta sensación, lo fue, agradable, pero Sukuna no tenía palabras para describirlo. Nunca lo había sentido antes. Su poder se gastó, su técnica innata maldita reducida a nada. Ya no podía llamar a su dominio. Y la poca energía maldita que le quedaba era suficiente para curar el agujero en su pecho. Increíble. Angustiosamente, Sukuna transmutó su energía maldita restante en energía maldita positiva, reparando sus huesos, persuadiendo a su carne y tejiendo su piel. Y luego respiró hondo y descubrió que ya no podía mover ninguna de sus extremidades. Toda la energía de su cuerpo su poder se gastó, su técnica innata maldita reducida a nada. Ya no podía llamar a su dominio. Y la poca energía maldita que le quedaba era suficiente para curar el agujero en su pecho. Increíble. Angustiosamente, Sukuna transmutó su energía maldita restante en energía maldita positiva, reparando sus huesos, persuadiendo a su carne y tejiendo su piel. Y luego respiró hondo y descubrió que ya no podía mover ninguna de sus extremidades. Toda la energía de su cuerpo se gastó. Ni siquiera el goteo de energía maldita que recibió de sus adoradores fue suficiente para reponer todo lo que había perdido. Sukuna, ni siquiera el goteo de energía maldita que recibió de sus adoradores fue suficiente para reponer todo lo que había perdido. Sukuna, por primera vez en toda su existencia, estaba verdadera y completamente gastado. No le quedaba nada. Ninguna cantidad de trucos inteligentes iba a sacarlo de esta. Los fragmentos de su trísula estaban esparcidos por todo el planeta. Y la flecha llameante de Amaterasu quedó inactiva en ausencia de un suministro constante de energía maldita para alimentar sus llamas. Ni Dismantle ni Cleave funcionaron en contra del hombre dorado. Él no tenía nada. Esto fue nuevo. La sangre brotó de los ojos, la nariz y la boca cuando el hombre dorado se acercó a él. Sukuna se atragantó y tosió en su mano, asfixiándola con su propia sangre. El dolor apenas importaba. ¿Qué es este sentimiento? Eso es humildad, dijo el hombre dorado, deteniéndose a 1 metro de él. Sukuna respiró y se forzó, pero solo logró levantarse hasta una sola rodilla antes de que su cuerpo cediera y volviera a caer. ¿Humildad, eh? Sí, definitivamente nunca antes había sentido algo así. Nunca tuvo que hacerlo. Nadie, ni siquiera los que consideraba iguales, como Tengen y Kenjaku, le dieron nunca la sensación que eso es humildad. Dijo el hombre dorado, deteniéndose a 1 metro de él. Sukuna respiró y se forzó, pero solo logró levantarse hasta una sola rodilla antes de que su cuerpo cediera y volviera a caer. ¿Humildad, eh? Sí, definitivamente nunca antes había sentido algo así. Nunca tuvo que hacerlo. Nadie, ni siquiera los que consideraba iguales, como Tengen y Kenjaku, le dieron nunca la sensación inigualable que era la humildad. Tengen, en el mejor de los casos, podía aburrirlo lo suficiente como para que se alejara y Kenjaku siempre pudiera convencerlo de que no peleara. Pero la humildad solo vino del fracaso. O, en este caso, la derrota. El hombre dorado se acercó a él y bañó su cuerpo en luz dorada, restaurando un poco de su energía y curando cualquier daño que Sukuna no hubiera podido restaurar con energía maldita positiva. ¿Qué demonios fue eso? Definitivamente no fue una curación maldita. El hombre dorado parecía inundar su cuerpo con energía maldita y luego, de alguna manera lo sanó. Ponte orgullosa, Ryomen Sukuna, eres fuerte, dijo el hombre dorado. Y Sukuna se rió entre dientes. Había una sensación de ironía allí que él no entendía. Aún así, el reconocimiento se sintió un poco agradable, incluso ponte orgullosa, Ryomen Sukuna, eres fuerte, dijo el hombre dorado.
Y Sukuna se rió entre dientes. Había una sensación de ironía allí que él no entendía. Aún así, el reconocimiento se sintió un poco agradable, incluso si le dejaba un sabor amargo en la lengua. A pesar de su derrota, Sukuna estaba orgulloso de lo bien que lo había hecho. Después de todo, había dado a la pelea todo lo que tenía, agotando cada cosa en su arsenal. La brecha entre él y el hombre dorado era simplemente demasiado grande, demasiado amplia. Él rompería esa brecha algún día, estaba seguro de eso, pero ese día era algo lejano en ciernes. Respirando, Sukuna se empujó hacia arriba, notando ociosamente que había vuelto a crecer más alto. Hay muy pocos que puedan afirmar haber luchado contra mí tan bien como tú, hijo mío. Pero, por ahora, soy el vencedor. E hicimos un trato, ¿sí? El perdedor sirve al ganador. Sukuna sintió. Todo lo que pasó de aquí en adelante lo sería, territorio nuevo e inexplorado, por así decirlo. Y una parte de él estaba emocionada. Otra parte de él, Sukuna sintió. Todo lo que pasó de aquí en adelante lo sería, territorio nuevo e inexplorado, por así decirlo. Y una parte de él estaba emocionada. Otra parte de él estaba confundida y aún no podía creer lo fácil que había sido derrotado por el hombre dorado. Verdaderamente, esta fue una experiencia humillante. Nunca lo olvidaría mientras viviera. Muy bien. Soy tuyo para comandar. Y este planeta y toda su gente te pertenecen. ¿Qué queréis? El hombre dorado sonrió, completamente a gusto. Sukuna se preguntó si Dios incluso se esforzó en su batalla. Mirando hacia atrás, Sukuna estaba bastante segura de que el hombre dorado ni siquiera el hombre dorado sonrió, completamente a gusto. Sukuna se preguntó si Dios incluso se esforzó en su batalla. Mirando hacia atrás, Sukuna estaba bastante segura de que, antes que nada, dijo el hombre dorado mientras comenzaban a caminar hacia una dirección aleatoria. Se dirigían directamente a la playa, reflexionó Sukuna. Lo que quiero de ti es simple. Quiero que lideres a tu legión en una cruzada a través de la galaxia y quiero que conquistes tantos mundos como puedas, expandiendo mi imperio. Sukuna sintió. Lo he hecho, algo así como un ejército, pero no creo que sean capaces de hacer nada grandioso como conquistar un mundo entero, honestamente. Pero haré lo mejor que pueda. Ah, tu ejército es impresionante, de hecho, compuesto por hombres y mujeres valientes y celosos, pero no estoy hablando de ellos, dijo el hombre dorado, con los ojos ardientes volteando hacia las estrellas. Una sonrisa bailó en sus labios. ¿Puedes sentirlos? Son tus hijos, o, al menos, lo más parecido a los niños que jamás tendrás, hechos de tu material genético. Se hacen llamar la Legión Gemela, muy poderosa, muy efectiva. Los usé mucho en las guerras unificadoras y en las guerras que vinieron después. 1000 batallas han peleado en mi nombre. Ya era hora de que cambiáramos eso. Ahora son tuyos, ordénalos bien y conquistarán mundos en tu nombre. Sukuna cerró los ojos y levantó la vista. Y luego, lo sintió, algo. Había una conexión entre él y About, unos pocos miles de individuos, cada uno de ellos compartiendo un pequeño fragmento de su propia chispa. Interesante, estaba emocionado de conocerlos, entonces, aunque solo fuera para ver con qué estaría lidiando. Pero referirse a ellos como sus hijos era un poco exagerado. Nunca tuvo hijos, nunca los quiso. Aún así, él no se iba a quejar. Un ejército era un ejército y su última técnica maldita debería funcionar en ellos una vez que comenzaran su conquista. Ya veo. ¿Qué más? Este mundo tuyo será colonizado por el imperio, por supuesto, explicó el hombre dorado. Pagarán los diezmos, en cuerpos y en riquezas. Pero, considerando la muy baja población, no espero mucho. Dicho esto, a este planeta se le otorgarán beneficios tecnológicos para ayudarlo en su desarrollo y, por supuesto, todo lo que su gente haya descubierto se compartirá con el imperio en general. Se te otorgarán barcos y armas, y todo lo que puedas necesitar para comenzar tu cruzada. No me importa que tu gente te adore, agregó el hombre dorado. Después de todo, es natural, dado tu poder y tu fuerza. Que no pienses en ti mismo como un dios es suficiente para mí. Además, veo que estás disfrutando de los beneficios de la adoración.
Haz con ello lo que quieras, no me importa. Sin embargo, esta religión tuya no puede extenderse a otros mundos. ¿Entendido? ¿Algo más?, preguntó Sukuna. Esto no era demasiado complicado, pensó. Y eso fue bueno, porque no le gustaban las cosas complicadas. Solo sal y conquista un montón de mundos. Él ya sabía sobre los viajes interestelares, por supuesto, por los libros que sus seguidores descubrieron en las profundidades de sus antiguos hogares subterráneos. Y así, Sukuna había esperado durante mucho tiempo navegar por las estrellas en algún momento, una vez que su civilización avanzara lo suficiente como para construir embarcaciones dignas del espacio, pero solo después de unos 1000 años. Pero, bueno, recibir una flota de sus propias embarcaciones gigantescas también fue bastante bueno. Te lo estás tomando bastante bien, a diferencia de algunos de tus hermanos, dijo el hombre dorado. ¿Hermanos, eh? Sukuna tuvo un hermano, una vez, pero luego se lo comió. Pero, sea lo que sea, mientras sus hermanos se mantuvieran callados y no lo obstaculizaran de ninguna manera, a Sukuna finalmente no le importó. Sukuna se encogió de hombros. Hicimos un trato antes de pelear. Perdí. Estoy honrando ese trato. Es simple. Y, además, no tengo mucho que hacer de todos modos. Conquistar un montón de mundos parece una buena manera de mantener mi mente alejada del aburrimiento. Muy bien, asintió el hombre dorado, suspirando y sonriendo. En cuanto a cómo te dirigirás a mí, puedes llamarme padre o, si ese no es tu estilo, señor sería suficiente. Ahora, tu legión está ansiosa por conocerte. Capítulo 14. No se molesten en presentarse, declaró Sukuna para que todos sus hijos lo escucharan. No tengo ningún deseo de conocerlos a todos. De hecho, es mejor si no hablamos en absoluto. El emperador, el gran hombre mismo, nos dio una sola tarea y es conquistar tantos mundos como sea posible, nada más y nada menos. No haremos más de lo que se espera de nosotros. Algunos de sus supuestos hijos cambiaron de opinión ante sus palabras, pero a Sukuna no le importó. Este era solo su primer encuentro y él ya los odiaba. ¿Por qué? Bueno, podría haber tenido algo que ver con el extraño vínculo que lo conectaba con cada uno de ellos, diciéndole que, de hecho, eran de su sangre. Y odiaba ese sentimiento de familiaridad. Le recordaba demasiado a los días en que no era más que otro cretino débil en un mundo de monstruos. En cualquier caso, deshacerse de esa conexión parecía imposible, al menos, por ahora. Entonces, iba a tener que vivir con eso. Había 5000 de ellos, más o menos unos 100. A él no le importaba. Sin embargo, fue interesante notar que más de 3/4 partes de su número total eran hechiceros, o, al menos, tenían potencial para el Jujutsu. Eso era algo que tenía en mente. Aparentemente, sin embargo, según el hombre dorado, 5000 era absolutamente insignificante en comparación con las otras legiones. De hecho, eran tan pocos que la mayoría de las legiones y primarcas ni siquiera sabían que existían. La razón de eso se debió a algo llamado semilla genética, que era alguna forma de material genético que solo se podía recolectar de los propios primarcas para crear nuevos legionarios. En el caso de Sukuna, su semilla genética, aunque extremadamente estable y pura, tenía una tendencia a matar a cualquiera que se le implantara con una tasa de mortalidad del 95%. Sukuna tenía una teoría de por qué eso era así, pero no podía estar seguro. De todos modos, solo los seres humanos más capaces físicamente sobrevivieron a la implantación. La teoría de Sukuna era que aquellos que poseían potencial para el Jujutsu probablemente tenían una tasa de mortalidad muy baja, mientras que, por lo demás, los seres humanos normales casi siempre morían, lo que explicaría por qué casi todos sus legionarios tenían la capacidad para el Jujutsu. Al frente de los legionarios reunidos estaban los 5 capitanes que los dirigían. Una vez más, a Sukuna no le importó, pero se aseguró de memorizar sus rostros de todos modos, porque aparentemente también eran los más sabios y fuertes, lo que significaba que no eran tan inútiles como el resto de ellos. Espero que ustedes sean eficientes en la forma en que se comportan. Más allá de eso, haz lo que quieras. Sukuna terminó, encogiéndose de hombros. Tenían un barco. Tenían un navegador que les decía a dónde ir.
las cosas irían bien si nadie hacía algo extraño o inesperado. Francamente, dado su nivel de poder actual, Sukuna estaba bastante seguro del hecho de que era más que capaz de conquistar mundos enteros por sí mismo. No necesitaba a su legión. Los mataría a todos si pudiera, pero dos cosas lo detuvieron. El primero fue el extraño vínculo que le hizo no querer matarlos de plano, solo por respirar el mismo aire que él, y el segundo fue que el emperador, el hombre dorado, le dijo específicamente que no matara a ningún ciudadano imperial, que incluía a estos legionarios vestidos con armadura. Entonces, no había mucho que pudiera hacer, excepto tolerarlos. ¡Ah, qué demonios! Como mínimo, trajeron consigo la tecnología para hacer más de sí mismos, lo que significaba que podría reclutar a los hechiceros de Jujutsu más fuertes de su mundo en esta pequeña legión suya. Toleraría un poco más a esos, simplemente porque lo adoraban y ganaba una cantidad pasiva de energía maldita solo con su presencia. Eso lo hizo preguntarse, entonces, ¿cuántos hechiceros de Jujutsu había en su mundo? Nunca antes se había molestado en comprobarlo. Pero ahora, tenía curiosidad. Sabía que había muchas cosas como había sido, bastante tiempo desde que el primero de ellos apareció ante él, buscando orientación sobre el asunto. Seguramente, ahora había una población considerable de ellos, listos para ser reclutados en su legión. Uno de los capitanes dio un paso al frente. Normalmente, Sukuna se habría cortado la cabeza por atreverse a hacer eso, pero, una vez más, se vio obligado a tolerar la audacia. Esa era otra razón por la que prefería reclutas de su propio planeta. Aparte de la adoración, también lo trataban con el respeto y la reverencia que se le debían. Padre, permítanos probarnos a nosotros mismos ante ti. Sukuna levantó una ceja. Realmente no tienes que hacer nada en absoluto, excepto lo que ya se espera de ti. Además, no me llames padre. Los capitanes se giraron el uno hacia el otro y los 5 asintieron con la cabeza. Aún así, deseamos demostrar que somos dignos de ti, señor. Mis hermanos y yo hemos querido conocerte durante mucho tiempo. Por favor, permítanos demostrarle que no somos inútiles. Sukuna miró a su alrededor y esperó, por un momento, que desaparecieran y que pudiera volver a no estar cerca de ellos. No desaparecieron. No podía matarlo por hablar. Entonces, Sukuna tuvo que responder. Por un momento, Sukuna lo consideró. Estos legionarios realmente no han hecho nada para merecer su ira. No lo han ofendido a través de acciones conscientes, por ejemplo. Y entonces, tal vez podría ofrecerles algo así como una zanahoria. Después de todo, era un rey generoso. ¿Sabes qué? Bien. Una vez tienen la oportunidad de probarse a sí mismos. Todos los capitanes cayeron de rodillas. Sukuna frunció el ceño. ¿Qué tendrías de nosotros? Señor. Sukuna levantó una mano y encendió su energía maldita, desatando una ola tan poderosa y densa que todos y cada uno de los legionarios fueron enviados tirados al suelo. Eso debería ser suficiente, reflexionó. Y así, Sukuna se detuvo y bajó la mano, apagando el resplandor de energía maldita a su alrededor mientras los legionarios comenzaban a levantarse del suelo. Aquellos de ustedes que puedan aprender a aprovechar este poder en el próximo, se permitirán 3 horas para darme sus nombres. Serán reconocidos como mis guerreros y se les permitirá luchar a mi lado, pero nada más que eso. Aquellos de ustedes que fallan, no me importará, de verdad. Solo manténganse alejados y hagan lo que se supone que deben hacer. Volveré en 3 horas. Honestamente, ni siquiera le importaba cómo lo lograron. Cualquier hechicero que valga la pena sabría instintivamente cómo canalizar la energía maldita después de sentirla solo una vez. Se suponía que estos legionarios eran lo mejor de lo mejor. Entonces, 3 horas no deberían ser imposibles. De hecho, Sukuna ya sintió que más de 6 de ellos ya lo habían descubierto, creando torpes destellos de energía maldita desde dentro de ellos mismos. Tomó nota de esos 6. De lo contrario, el resto fracasó. Probablemente lo resolverían antes si se ayudaban mutuamente, pero eso dependía de ellos. Apenas importaba si ninguno de ellos lo hacía bien. Sin embargo, mantendría su palabra y reconocería a los que tuvieron éxito. Una vez que se resolvió eso, Sukuna se dio la vuelta y salió caminando.
Tenía otras cosas de qué preocuparse, como inventar un nombre para su mundo y conocer al sumo sacerdocio. Todo sonaba bastante tedioso, pero, al menos, no sería aburrido. ¿Qué piensas de él, Revelación? Llegó la pregunta obvia de Malcador. Su amigo y aliado le hacía la misma pregunta cada vez que recuperaba otro de sus hijos. En este momento, era simplemente un procedimiento operativo estándar, aunque sus respuestas generalmente variaban. Le gustaba y respetaba Vulcan, por ejemplo, pero le importaba poco el Khan. Esta vez, sin embargo, Neot no tuvo que pensar mucho para obtener una respuesta adecuada. Después de todo, ya tenía una. Está bien, dijo Neot, recostándose contra su propio asiento. Sukuna es simple. No hay defectos mentales o mutaciones de las que preocuparse. Él me obedece porque soy más fuerte que él. Efectivamente, es probable que me desafíe de vez en cuando, probablemente como un medio para probar si todavía soy lo suficientemente fuerte como para ordenarle, pero eso ya se espera. Honestamente, es una relación refrescante, sin complicaciones, sin política, sin morros marrones. Ante él había un mapa tridimensional del mundo de Sukuna, que ya era interesante en sí mismo. Aparentemente, después de organizar algún tipo de revuelta contra los hombres de hierro sobrevivientes, Sukuna más o menos los dejó a su suerte, permitiéndoles florecer bajo su reinado. No intervino en su política y dejó casi todas las decisiones a los líderes, que surgieron naturalmente de la miseria. No tenía ningún deseo de gobernar o incluso liderar, lo cual era inusual, dado que el propio Neot diseñó tales rasgos en cada uno de sus hijos. Estaban destinados a ser los más grandes generales de la humanidad, después de todo, los que llevarían a la humanidad a una nueva era dorada. El liderazgo y la gobernanza eran rasgos necesarios para su cargo. Sukuna no poseía ninguna de esas cosas. Seguía siendo mejor que Angron, por supuesto, pero ese listón era bastante bajo. No, la cualidad de Sukuna vino con la mutación más peculiar que Neot había visto en ninguno de sus hijos. A Sanguinius le gustaba mantener alejada su sed de sangre, enterrándola en logros y actividades marciales y artísticas, pero Neot ya conocía esa extraña mutación. Y, sinceramente, no le importaba tanto como Sanguinius quisiera creer. Fue una mutación. Sucedieron cosas, especialmente cuando los bebés forjados por Dios fueron arrojados a la disformidad. Todos sus hijos, de una forma u otra, sufrieron algún tipo de mutación. Sukuna dio un paso más allá al convertirse en un hechicero natural de Jujutsu. Fue realmente una tragedia que sus recuerdos de la era del Jujutsu fueran fragmentado. A decir verdad, Neot apenas lo recordaba, como un agujero en el tiempo y el pensamiento. Su encarnación, en ese momento, había sido simplemente un ser humano normal, nada especial. Había vivido y muerto y no había logrado nada de valor real, aparte de engendrar hijos. Y, desafortunadamente, el declive de la era del Jujutsu también comenzó en ese momento. Para cuando recuperó la plena conciencia una vez más, el último hechicero de Jujutsu ya había sido asesinado. Entonces, todo lo que tenía que continuar eran historias y relatos de aquellos que habían vivido en ese periodo. Oye fue útil en ese sentido, pero su viejo amigo no se había involucrado demasiado en ese momento. Eda era muy parecida, no sabía casi nada. El mundo del Jujutsu era antiguo y secreto. Sin embargo, Neot conocía varios hechos. En primer lugar, el Jujutsu era esencialmente solo una forma de poder psíquico. La diferencia clave era el refinamiento. A diferencia de los psíquicos normales, los hechiceros de Jujutsu nacen con un filtro en sus mentes que les permite absorber energía cruda del Inmaterium, sin sufrir ninguno de los inconvenientes malévolos ya que sus filtros naturales separaron la malicia y la corrupción de los 4 tumores. Este filtro redujo su potencial general de potencia bruta, pero lo complementó con versatilidad y control preciso. Los psíquicos constantemente tienen que lidiar con la influencia demoníaca y la corrupción, por ejemplo, mientras que los hechiceros de Jujutsu no. Sus filtros eran, de hecho, tan poderosos que ni siquiera los 4 tumores podían susurrarles. Sus poderes también eran mucho más especializados.
De su batalla con Sukuna, Neoth supuso que, fuera de las habilidades innatas, un hechicero de Jujutsu era capaz de aumentar sus atributos físicos con su energía Warp filtrada, reforzando sus habilidades mano a niveles imposibles. Cuanto más poderoso sea el hechicero de Jujutsu, mayor será el aumento. Los psíquicos podían hacer lo mismo, por supuesto, pero el proceso mediante el cual se aumentaban a sí mismos era diferente, costoso y peligroso, especialmente para los más débiles. En general, sin embargo, los psíquicos se jactaban de un mayor poder y potencial en bruto. Los filtros de los hechiceros de Jujutsu, sin embargo, les otorgaron habilidades únicas que ni siquiera poseían los psíquicos. La habilidad cortante de Sukuna probablemente fue un efecto de su filtro. Pero lo más intrigante fue la capacidad de expansión del dominio, atrayendo una parte de la urdimbre al espacio real, limpiándole y luego imponiendo toda la amplitud de la técnica innata de uno en ella. Brillante. Absolutamente brillante. El propio Neoth no podría haber realizado una habilidad tan extraña si no hubiera hecho uso de la biocínesis para crear un filtro para él. ¿Entonces no crees que se unirá al bando de los traidores?, preguntó Malcador. Ante eso, Neoth solo pudo sacudir la cabeza. No lo creo. Pero tendremos que esperar y ver.